let f of x igual 25 menos x square. Use la definición límite de la derivada para hallar la pendiente de la línea tangente en menos 5,0 y luego determine la ecuación de la línea tangente y menos 5,0 en la forma, y es igual a mx más b, que es la forma de intersección de pendiente, por lo que un método para encontrar la pendiente de la línea tangente en x es igual a menos 5 sería encontrar la función derivada. Utilizando la definición límite de la derivada que se muestra a continuación y, a continuación, evaluar la función derivada en x es igual a menos 5, sin embargo, podemos encontrar la pendiente de la línea tangente en un paso, sustituyendo menos 5 por x en la definición límite de la derivada. Lo que nos dará f' de menos 5, que será la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 5, por lo que con este enfoque podemos encontrar la pendiente de la tangente línea en un solo paso, y eso es lo que haremos en esta lección. La pendiente de la recta tangente m es igual a f' de menos 5, que es igual a la límite cuando h se acerca a 0. En el numerador tenemos f de la cantidad menos 5 más h. Menos f de menos 5. En el denominador tenemos h, y ahora evaluemos las funciones en el numerador. Para evaluar f de la cantidad menos 5 más h reemplazamos x en f de x con menos 5 más h, que nos da 25 menos el cuadrado de menos 5 más h. Y luego tenemos menos f de menos 5, que debe estar entre paréntesis, así que tenemos 25 menos el cuadrado de menos 5. Y todo esto sigue dividido por h, y ahora tenemos que empezar a simplificar el numerador. Empecemos por cuadrar menos 5 más h. Al cuadrado menos 5 más h tenemos dos factores de menos 5 más h. Al multiplicar dos binomios tenemos cuatro productos. 1, 2, 3 y 4. Menos 5 veces menos 5 es positivo 25. Menos 5 veces h es menos 5h, dándonos menos 5h. h por menos 5 es menos 5h, dándonos menos 5h, y luego tenemos más h por h, lo que nos da más h al cuadrado, y notamos cómo tenemos dos términos semejantes. Menos 5h menos 5h es negativo 10 horas. Así que volviendo al límite en el numerador, ahora tenemos 25 menos entre paréntesis el cuadrado de menos 5 más h, que ahora sabemos es 25. Menos 10 horas más h al cuadrado. Entonces todavía tenemos menos el cuadrado de menos 5 es positivo 25, dándonos 25 menos 25. Y de nuevo esto todavía está por todas partes h, hay otro paréntesis cerrado aquí. Ahora vamos a borrar los paréntesis aquí debido a la resta que necesitamos, o bien restar cada término o pensar en distribuir uno negativo para distribuir uno negativo que tenemos. Negativo una vez positivo 25, que es negativo 25, dándonos menos 25, y luego negativo una vez negativo 10 horas es positivo 10 horas, dándonos más 10 horas. Y negativo una vez h al cuadrado es negativo h cuadrado, dándonos menos h al cuadrado, y luego tenemos menos, pero notamos 25 menos 25 es igual a 0 en todo h. También observe cómo tenemos 25 menos 25 aquí, esto se simplifica a 0. Así que ahora tenemos el límite. A medida que se acerca a 0 de la cantidad 10 horas menos h al cuadrado dividida por h, pero observe cómo 10 horas y h al cuadrado tienen un factor común de h. Vamos a tener en cuenta el factor común de h, que nos da h veces la cantidad 10 menos h en todo h, por lo que la razón para factorizar el numerador es que ahora tenemos un factor de h entre el numerador y el denominador, que se simplificará a 1. Si esta factorización fuera confusa, otra opción sería dividir esto en dos fracciones separadas dividiendo los monomios en el numerador por h. Observe cómo si tenemos 10h dividido por h menos h al cuadrado dividido por h. Todavía tenemos 10 menos h. Así que tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de 10 menos h, pero h va a 0 y, por lo tanto, este límite es igual a 10, que indica la pendiente de la línea tangente en el punto menos 5,0 es 10, así que sabemos que la pendiente de la línea tangente es 10. Así que para la ecuación de la tangente línea que conocemos y
es igual a 10x más b. Todavía tenemos que determinar b la intersección vertical o, y observe que el punto negativo 5,0 no es la vertical o intercept, pero podemos usar ese punto para determinar b ya que menos 5,0 es un punto en la línea. Cuando y es igual a 0, x debe ser igual a menos 5, por lo que realizando la sustitución tenemos 0 es igual a 10 veces menos 5 más b, así que de nuevo sustituimos 0 por y menos 5 por x, esto nos da 0 es igual a 50 negativo más b sumando 50 a ambos lados para resolver b. Ahora sabemos que b la intersección vertical hoy es positiva 50 y, por lo tanto, la ecuación de la recta tangente en menos 5,0 es igual a 10x más 50. Y antes de irnos verifiquemos esto gráficamente. La gráfica de la función original f de x es igual a 25 menos x al cuadrado. Se grafica en rojo la línea tangente y es igual a 10x más 50 está graficado aquí en azul. Observe cómo la línea azul es tangente a la curva roja en menos 5,0. Verificando que nuestro trabajo es correcto, espero que haya encontrado esto útil.